El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 2 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por Majestad Radio. Saludamos a nuestra audiencia en la señal abierta de la Soberana del Aire, 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos generando nuestro programa para Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas y también en el canal 3 del sistema TVNet. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live por las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana, que es nuestro portal. Y también está enlazada ahora mismo la fraterna Radio tu radio desde la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Andrés Arauz nos acompaña, precandidato a la presidencia de la República por la alianza entre Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Un honor estar aquí. Un saludo a todos los oyentes de Radio Majestad. Y bueno, contentos de ya poder estar a pasitos de constar en la papeleta electoral a pesar de todo el ruido que se armó. ¿Está seguro de eso? Por ahí voy a empezar la entrevista. ¿Está seguro de eso, economista? Por supuesto, Fabricio, hemos tenido nosotros serenidad alrededor de ese tema durante las últimas semanas. Había algunos influencers en las redes que decían que no íbamos a poder ingresar la candidatura, que ni siquiera éramos precandidatos, ni sé qué. Pero bueno, todo eso se ha desmontado el día de ayer con la respuesta ya del Consejo Nacional Electoral, que ha corrido traslado al resto de partidos políticos y movimientos políticos para que conozcan de nuestra inscripción de la candidatura. Ahora, termina siendo este primer paso un paso lógico, porque ustedes han presentado obviamente la inscripción, el pedido de inscripción del binomio Arauz-Correa. Termina siendo un primer paso. Es lógico que ese paso debe ser analizado por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero ahorita viene lo complejo, porque no sabemos si finalmente el Consejo Nacional Electoral sabemos que no va a aceptar la candidatura de Rafael Correa por las consideraciones que son de dominio público. Eso está claro. Pero lo que no sabemos es si el Pleno del Consejo Nacional Electoral va a seguir el trámite en atención a que incluso hay posturas públicas de 2 de sus 5 consejeros que han dicho que ustedes no cumplieron adecuadamente con el reglamento para el ejercicio de la democracia interna en Centro Democrático al haber insistido en la candidatura o precandidatura de Correa o nominación de Correa y que él no aceptó presencialmente su postulación. ¿Cómo ve usted ese escenario? Porque esa es la discusión que al momento existe, economista Andrés Arauz. Sí, Fabricio, esa discusión ya quedó zanjada el día de ayer. El día de ayer el Consejo Nacional Electoral ya recibió la solicitud de inscripción de parte nuestra y ya corrió traslado a las organizaciones políticas. Ese era el paso que estaba, digámoslo así, en disputa sobre respecto a la interpretación. El Pleno del CNE no tenía nada que hacer al respecto, es simplemente un paso que cumplió el Consejo Nacional Electoral en función de los reglamentos y de los estatutos que tenía que cumplir. Y ahora ya está abierto para impugnaciones. Ahí en una impugnación seguramente alguien dirá, Rafael Correa estaba inhabilitado, algo que estamos conscientes, pero como Rafael Correa ganó las primarias del Centro Democrático y aceptó la candidatura, que tampoco está en cuestión eso, ni vale la pena analizarlo, porque lo que prima es la sentencia que la sacaron express de 16 casaciones en 17 días, rompiendo récords mundiales, y eso evidentemente será el argumento para excluirlo de la participación política. Luego, el Consejo Nacional Electoral nos dice, el señor Correa está inhabilitado, por favor reemplácelo, tiene 48 horas para hacerlo, y ahí irá el nombre de Carlos Rabascal. Ese es el procedimiento que siempre lo advertimos, que siempre lo indicamos y el que lo estamos siguiendo y está cumpliéndose paso a paso. A ver, para tener claro entonces y cerrar esta parte, porque digamos, esto que usted acaba de señalar, yo hice una explicación en la primera parte de este espacio de noticias, porque hay gente que se preguntaba ¿por qué insisten en Correa? Bueno, yo expliqué un poquito cómo se dio el procedimiento y justamente lo que usted acaba de decir, pero le pregunto, con esto ya no hay el otro riesgo, ya no existe el riesgo, economista Andrés Arauz, de que el Pleno del Consejo Nacional Electoral diga que ustedes no cumplieron con el ejercicio de democracia interna y les nieguen no solo la candidatura a la vicepresidencia, sino la suya propia. ¿Ya no existe ese riesgo o todavía subsiste ese riesgo, economista?
A ver, Fabricio, en términos jurídicos, en términos legales, en términos de lo que manda la Constitución, la ley, el reglamento de inscripciones en sus artículos 12, 13, 14, no hay ningún riesgo ni a mi candidatura ni a la de Carlos Rabascal cuando ingresemos su nombre. Ahora, de que hay riesgos políticos, de que por ahí alguien se invente alguna interpretación, de que quieran premeditadamente hacer daño a la democracia, evidentemente hay. Y esos riesgos se tienen que mitigar justamente con una vigilancia social, una vigilancia ciudadana, para que las autoridades electorales se pronuncien de acuerdo a derecho, de acuerdo a lo que establecen las leyes ecuatorianas. Así que por eso también es importante que la ciudadanía se permanezca en vigilia, permanezca vigilante de lo que está pasando en nuestro país para que la democracia pueda prevalecer, para que la democracia venza. Sin embargo, yo confío en que las autoridades electorales actuales van a estar a la altura de las circunstancias. Ya, digamos, han intentado hacer daño por otros lados, eliminando el compromiso social, sacando una sentencia aceleradísima en contra de Rafael Correa. Creo que ya han cumplido lo que ellos llaman sus objetivos de persecución de hace varios años planificado, y ahora tienen que permitirnos la participación democrática porque representamos a millones de ecuatorianos. Creo que nadie debe jugar con fuego en estas circunstancias. Correcto. Dejemos el avatar ese de la política, y yo he sostenido, lo dije ayer, lo volví a decir hoy, que lo que resuelve el Consejo Nacional Electoral, y de ser el caso luego, el Tribunal Contencioso Electoral, sea en derecho, que no sea una discusión política sino jurídica, y ojalá que así sea. Dejemos ese tema. Hablemos y entremos en materia, porque es la primera ocasión que tengo la oportunidad de entrevistarlo a usted en su condición de precandidato a la presidencia, y quiero preguntarle algunas cosas. No me va a alcanzar el tiempo, así que no me va a alcanzar el tiempo en esta entrevista, pero habrá nuevas oportunidades para conversar y ampliar y profundizar. Pero en esta primera parte, yo quisiera que usted explique con mayor profundidad qué quiso decir cuando habló de la repatriación de los capitales. Y le hago esta pregunta porque su declaración generó gran polémica. O sea, alguna gente habló de confiscación, alguna gente habló de incautación. No se entendió, al menos yo lo interpreté así, de que la idea es, obviamente, promover una repatriación de capitales, pero otorgando herramientas que sirvan como estímulo para que esos recursos que mucha gente, tal vez los más poderosos, depositaron en el exterior, pero que los traigan y los inviertan en el Ecuador. ¿Cuál es el alcance de lo que quiso decir sobre el tema de la repatriación de capitales, Andrés Arauz? Mira, Fabricio, tienes toda la razón. Nuestra declaración tiene que ver con un marco de política económica, en donde queremos que se contraten a trabajadores ecuatorianos, en donde queremos que se contrate materia prima en el Ecuador, si se compren insumos en el mismo Ecuador, y que los que inviertan su dinero también lo hagan en el Ecuador, que inviertan y reinviertan en el Ecuador. Eso es absolutamente importante en nuestro marco de política económica. Y quienes quieren darle una interpretación antojadiza, lamentablemente ya depende de las vocerías que quieren ejercer más como un discurso político y no económico y no técnico. Lo que hablamos de la repatriación de los capitales es para que los grandes grupos empresariales, que los podemos contar con los dedos de la mano, puedan seguir generando riqueza, pero en el Ecuador. Es plata que no se va a confiscar, no se va a quitar a nadie, sino que inviertan dentro de nuestro mismo país. Si es que aman a su patria, inviertan en su patria. Eso es lo que estamos diciendo ahora. Pero ¿cómo obligar? Si se genera esa inversión, oportunidades de empleo, trabajo, también se va a generar recaudación tributaria y también se va a beneficiar el fisco. Eso es lo que aspiramos y eso es lo que queremos realizar en nuestra política económica. Pero ¿cómo obligarlos? A ver, ¿los pueden obligar o no? ¿O se generaría todo un estímulo para que voluntariamente traigan esos capitales? Esa parte quisiera entender, economista Arauz. Por supuesto, mira, hay incentivos, hay políticas, hay regulaciones, hay instrumentos con los que cuenta el Estado ecuatoriano y con los que cuenta el mundo en el marco de los tratados internacionales para tratar de reorientar la riqueza que se genera en el propio país, se reinvierta en el mismo país. Esto no es algo muy extraño, lo aplican los Estados Unidos, por ejemplo, con la FATCA, una legislación
que incentivó, por ejemplo, para que se repatrien los capitales a los mismos Estados Unidos y generen producción en el territorio estadounidense. Nosotros planteamos algo muy similar. Ahora, claro que también tenemos instrumentos regulatorios que los hemos aplicado en el pasado, en donde, por ejemplo, al sistema bancario, a través de un instrumento que se llama el coeficiente de liquidez doméstica, se le obligó ahí sí a que el dinero de los depositantes ecuatorianos también se reinvierta en crédito en el Ecuador. Llegamos a una cifra de casi 3.000 millones de dólares repatriada en el anterior gobierno y que ahora lamentablemente esas políticas se han ido eliminando, con lo cual la plata ha vuelto a salir del país y obviamente nos deja sin circulante, la dolarización se ve amenazada y obviamente la economía también se ve debilitada. Correcto. Y en función de la economía, usted ratifica, economista Andrés Arauz, que en su radar, en su cabeza, en su planificación, no está ninguna posibilidad de salir de la dolarización de la economía. De ninguna manera. Nosotros vamos a defender y fortalecer la dolarización, a defender y a fortalecer la dolarización. Pero Fabricio, la dolarización funciona con dólares. Eso significa que tienen que entrar más dólares de los que salen. Y ese es justamente el problema que ha tenido la economía ecuatoriana. Imagínense, la economía ecuatoriana es un balde en donde se le entra liquidez, se le entra agua, pero este gobierno se encargó de perforar ese balde, un montón de grietas, y ahora tiene esa liquidez, esa agua que entra, se riega y sale del balde, entonces no queda el circulante dentro de la economía nacional. Nosotros lo que vamos a tratar de tapar todos esos huecos que generaron en nuestra economía para que los dólares se queden. Un ejemplo, el Fondo Monetario va a meter 6.500 millones de dólares a la economía nacional. El principal riesgo es que se esfumen esos 6.500 millones de dólares al cabo de 5 minutos. Lo que le hemos dicho al Fondo Monetario es, ok, si van a meter ese dinero en la economía ecuatoriana, que se quede en la economía ecuatoriana, porque nuestro reto es que ese dinero se quede como circulante en la economía doméstica, que las familias puedan salir a comprar al mercado, que sí haya circulante, que vayan a la tienda, que se hagan pedidos a los mayoristas y que de esa manera se reactive la economía nacional. Así que tenemos plena conciencia de lo que tenemos que hacer para fortalecer la dolarización y no lo cuidan unos cuantos banqueros, sino los migrantes, los exportadores y quienes cuidan los dólares y cuidan la liquidez doméstica en nuestro país. Ya que está hablando del tema del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo le cayó a usted el último acuerdo con el FMI, cuyos términos o condiciones todavía no las conocemos? Hay algunas especulaciones respecto de las condiciones que supuestamente tendríamos que cumplir, pero no conocemos las especificidades. ¿Cómo le cayó a usted el último acuerdo con el fondo? Mira, Fabricio, el último acuerdo con el fondo lamentablemente es más de lo mismo. En la reunión que tuvimos con ellos la semana pasada, fuimos absolutamente claros. Nosotros no vamos a cumplir ese paquete de condicionalidades que están pidiendo al gobierno de Moreno, de más privatización, más precarización laboral, más despidos, más recortes salariales. El pueblo ecuatoriano ya no aguanta más de eso, Fabricio. Nosotros vamos a tener como absoluta prioridad la dignidad de las familias ecuatorianas. Les dijimos que también ese dinero que entra se tiene que quedar en el Ecuador. Y les dijimos también que no pueden plantear reformas institucionales que violen la Constitución del Ecuador. Fabricio, ellos están diciendo que el Banco Central tiene que ser declarado una función independiente, como si fuese el Consejo Nacional Electoral o la justicia ecuatoriana, y no permitir que el siguiente gobierno, es decir, nosotros, podamos nombrar a los delegados del Banco Central del Ecuador. Eso está por fuera del marco constitucional. Les hemos dicho, tienen que apegarse a la Constitución y lo que queremos es que la economía ecuatoriana crezca, que la economía ecuatoriana crezca para que puedan haber más oportunidades de trabajo y empleo, se recupere también la situación de la recaudación fiscal y recién de esa manera pensar en generar fondos para pagar la deuda externa, no poner la deuda como prioridad cuando tenemos muertes, falta de salud, falta de política educativa en nuestro país. ¿Qué hacer con el impuesto al valor agregado, economista Andrés Arauz? Ayer entrevisté en este espacio al vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, el economista Larry Yumibanda, y él propone bajarlo del 12 al 10%, pero por otra parte hay sectores que asumen que el Fondo Monetario plantea un incremento del 12 al 14 o 15%. ¿Qué hacer con el IVA? ¿Usted qué cree que deberíamos hacer con el IVA?
Mira, el Fondo Monetario, incluso en los cálculos que yo hice hace un año aproximadamente en el marco del Observatorio de la Dolarización, y hago un paréntesis ahí para aprovechar siempre el agradecimiento de Radio Majestad, el tuyo, Fabricio, de haber recibido estos insumos de un ciudadano más que estaba realizando veeduría social sobre la política económica. Pero en esos cálculos que hicimos, el FMI realmente lo que apuntaba era 16% de IVA, porque eso es lo que mostraban las cifras que ellos tenían en sus estudios. Mira, nosotros creemos que la reactivación económica va por el lado de la demanda, es decir, poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas, poder aumentar la capacidad de consumo para que la familia pueda salir a la tienda, pueda salir al mercado, genere los encadenamientos, genere más pedidos y haya mayor producción y empleo. Y en una situación actual como la pandemia, en donde se pide que disminuyamos nuestra actividad física con distanciamiento, con bioseguridad, etcétera, hay que compensarlo con ingresos económicos a las personas que viven del diario, viven del día a día. Entonces eso se tiene que hacer con la ayuda del Estado. No existe otro mecanismo para impulsar aquello. Por eso nosotros tenemos clarísima cuál es nuestra prioridad. Vamos a lograrlo en ese sentido, además con tecnologías de información y comunicación que nos permitan actuar rápidamente a partir del mismo 24 de mayo. Pero, por ejemplo, haremos uso de todo el despliegue de herramientas y leyes y políticas que nos da la Constitución para actuar en ese sentido lo más pronto posible. Pero permítame insistirle porque no me queda claro. ¿Usted cree que el IVA debe quedarse como está, en el 12%? Mira, yo creo que se pueden establecer políticas innovadoras. En todo caso, requerirá un proceso legal. Pero, por ejemplo, hay elementos, hay propuestas y hay países que aplican un IVA diferenciado para productos de lujo, de consumo suntuario, que vienen de afuera, y obviamente un IVA preferencial para los productos de la canasta básica. Yo creo que en el Ecuador no se ha explorado suficientemente todos los instrumentos que se tienen para una política adecuada del IVA. También vemos a muchas familias pudientes que pudieran pagar algo más de IVA, pero no lo hacen porque reciben exoneraciones. Afortunadamente, la tecnología de información de hoy nos permite hacer focalizaciones, adecuaciones muy granulares, muy capilares, muy al detalle, que nos permitan desarrollar una política. Vamos a trabajar en ese sentido también, Fabricio. Correcto. Hay algunas decisiones que se están adoptando en los últimos meses, en las últimas semanas, en los últimos días. A ver, se hablaba de la posibilidad de incorporar la participación privada en la administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. No sabemos qué pasó con eso. Nos enteramos hace pocas semanas los ecuatorianos que ha estado ya en proceso de venta el Banco del Pacífico y que hace un año el directorio de la Corporación Financiera Nacional lo había declarado como reservado. Cuando se conoció esto, y frente a una demanda nacional generalizada respecto de información, la Corporación Financiera anunció que iba a modificar esa resolución a fin de que sea pública la venta del Banco del Pacífico, pero nadie más ha vuelto a hablar del tema. No sabemos si el Banco del Pacífico se vendió, sigue el proceso de venta, qué pasó. Y esta semana, el lunes, inició formalmente el proceso de licitación para la concesión de la administración de la refinería de Esmeraldas. ¿Cómo ve usted estos tres procesos en el ocaso del actual gobierno del presidente Moreno? ¿Es conveniente continuarlos o deberían suspenderlos tomando en cuenta la cercanía de las elecciones? Economista Andrés Arauz. Fabricio, yo te voy a decir dos elementos alrededor de esto. Nadie está en contra de la inversión privada ni de la posibilidad de establecer emprendimientos mixtos entre el Estado y la participación privada, la iniciativa privada. Nuestro marco legal y constitucional es amplio, nos permite actuar en esa dirección. Pero, por favor, una cosa es asociarnos para construir algo, por ejemplo, una hidroeléctrica, por ejemplo, una nueva empresa de telecomunicaciones, y otra cosa es, en medio de la pandemia, a pocos meses de que se acabe este gobierno que ha tenido una política nefasta con relación a los sectores estratégicos, a precio de coronavirus, a precio de gallina enferma, se quieren entregar los pocos activos públicos que le quedan al Ecuador. ¿Eso qué tiene que ver con la asociación pública-privada? Eso no es para construir más obras, no es para construir nueva infraestructura, no es para desarrollar las telecomunicaciones del Ecuador, es simplemente para desprenderse de los pocos activos que le quedan al Estado ecuatoriano, es decir, a todos nosotros,
en el medio de la pandemia a precio de gallina enferma para los amigotes del gobierno de turno. Eso no lo vamos a permitir. Estamos anunciando ya en los próximos días unas auditorías ciudadanas y sociales para que podamos tener listos los procesos de reversión de cualquier política de privatización al apuro a precio de gallina enferma que el propio FMI ha objetado en estudios de investigación y que nosotros no vamos a permitir desde el 24 de mayo del 2021. Usted sostiene, economista Arauz, que lo que se anunció esta semana en refinería de Esmeraldas es una privatización o no. Pero por supuesto, eso no tiene nada que ver con potenciar las capacidades propias del Estado en la gestión de la refinería. Es una forma mañosa de redactar unas palabras tramposas para esconder la palabra privatización y decir que va a ser algo distinto, que por cierto está prohibido constitucionalmente. Hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional que el gobierno ha querido ignorar para realizar este proceso, y hay disposiciones concretas de la Ley de Hidrocarburos que impiden la venta de los equipos, de la maquinaria, de la infraestructura de la refinería, y obviamente eso tiene que ser considerado en los análisis pertinentes. Afortunadamente hemos hecho el estudio también del dictamen de la Corte Constitucional de hace, si no me equivoco, 4 o 5 años, y eso tiene que ser tomado en cuenta en este proceso de licitación. Yo invito a los potenciales inversionistas que no pacten con un gobierno que está de salida, que está aprovechando la crisis para poder hacer esto a precio de gallina enferma, que hagamos cualquier proyecto asociativo con un gobierno que entra con legitimidad democrática, con respaldo popular y que le va a otorgar mucha mayor seguridad jurídica mediante contratos de inversión, no cheques en blanco, en donde tendremos incentivos por un lado, seguridades y estabilidades por otro lado, pero también requisitos de desempeño para la empresa que quiere invertir en el Ecuador. ¿Qué opina Andrés Arauz sobre la supresión, la eliminación y el cierre de TAME, de Correos del Ecuador, de Ferrocarriles del Ecuador y de otras empresas públicas? ¿Cómo analiza usted esta decisión que ha sido ya ejecutada por el gobierno del presidente Moreno? Mira, podemos analizarlas caso por caso, ¿no? Pero, por ejemplo, Correos del Ecuador es un sector estratégico que está dispuesto constitucionalmente. No podían haber cerrado eso tiene que ser revisado inmediatamente. No podemos simplemente ignorar la Constitución de la República. El correo es un servicio público, por más que pertenezca a las lógicas de siglos anteriores, en buena parte de la sociedad sigue siendo un instrumento fundamental. En otros países están recuperando los correos, por ejemplo, en los mismos Estados Unidos. El ferrocarril es un elemento fundamental no solo de la reactivación productiva, económica de los cantones y pueblos que rodean la línea ferroviaria, sino también un símbolo del destino de la patria, de esa unidad que impulsó Eloy Alfaro, y la vamos a rescatar y vamos a reincorporar a los trabajadores ferroviarios nuevamente al tren. Y con respecto a TAME, mira, podemos también analizarla caso por caso, pero en muchos casos, en muchos lugares de la patria, TAME es la única aerolínea que puede llegar y garantizar conectividad aérea, especialmente en nuestra Amazonía. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo analizamos a la empresa pública, que no solo cumple objetivos económicos, sino también objetivos de desarrollo local, territorial y social, como son los viajes que hace, por ejemplo, TAME a la Amazonía ecuatoriana. ¿Cómo han visto ustedes, cómo usted ha analizado, economista Andrés Arauz, las últimas renegociaciones de la deuda, el tema con los tenedores de los bonos global, así como también la última deuda con el Exim Bank de China? ¿Cómo analiza usted este proceso de renegociación de deuda externa, economista Arauz? Mira, evidentemente, y es público porque yo me he pronunciado y no voy a dejar de ser coherente en estos momentos, nosotros denominamos esa renegociación como la gran estafa. ¿Por qué? Porque el gobierno cambió las condiciones jurídicas de estos bonos en el exterior, porque se permitió que se alargue el pago de la deuda a 20 años hacia el 2040, es decir, comprometió a los siguientes 5 gobiernos.
en el pago de la deuda externa, se capitalizaron intereses con un bono llamado PDI, violando el artículo 290 de la Constitución ecuatoriana, y además se ha declarado todo el proceso reservado y solo está disponible el indenture, la invitación en inglés en las Cortes de Nueva York. Es decir, ¿qué parte de la ciudadanía pudo tener acceso al manejo de la deuda más allá de las cadenas nacionales donde se autoaplaudían los voceros del gobierno? Eso nosotros hemos objetado. Creemos que hubo trampa al ofrecer 91 centavos a los bonistas que habían adquirido ello en un punto bajo de los 25 centavos por dólar, y obviamente que eso tendrá que pasar por el debido proceso, la debida diligencia, la auditoría social apenas iniciemos nuestro gobierno, y plantear si realmente benefició al pueblo ecuatoriano. Recordemos que para entrar a esta negociación el gobierno se comprometió a este acuerdo con el FMI que hemos discutido anteriormente, y además se comprometió a prepagar más de 2.000 millones de dólares en deuda externa que recién vencía en el 2022 y en el 2023, en el peor momento de la pandemia. Eso es indignante, es doloroso, es indefendible, y no vamos a tener consideraciones de pasividad respecto a ese tema. ¿Cuál es la visión de Andrés Arauz sobre el manejo de los sectores estratégicos? Por ejemplo, la última decisión de fusionar Petroamazonas con Petroecuador y su visión respecto del sector eléctrico y de otros sectores estratégicos, economista. Mira, los sectores estratégicos son fundamentales para la patria, para garantizar la soberanía efectiva sobre nuestros recursos naturales, sobre los servicios públicos que garantizan los derechos de la ciudadanía ecuatoriana. La Constitución es clara también al respecto. Los sectores estratégicos deben ser gestionados por el Estado y excepcionalmente delegados a la iniciativa privada. Por supuesto, tenemos la apertura para analizar lo más conveniente para el Ecuador. Pero, por ejemplo, mira, la fusión de Petroecuador y Petroamazonas la vienen anunciando ya 3 años. La vienen anunciando 3 años y no han logrado avanzar ni un pelito en esa dirección. Nosotros sí creemos que tal vez puede ser conveniente tener una empresa, pueden ser 2, pero lo más importante es qué se hace con los recursos de los ecuatorianos. Tenemos un decreto que facilitó para que el 85% de la renta petrolera vaya a manos privadas y no en el Estado. Nosotros estableceremos la soberanía de nuestros recursos naturales para que sea el Estado ecuatoriano y por ende las familias ecuatorianas las que se beneficien con el recurso petrolero, y luego no andar diciendo es que no hay plata ni sé qué cuando entregaron la soberanía al exterior. En el caso del sector eléctrico, también lo potenciaremos como un pilar de nuestra transformación energética y productiva. Nosotros queremos ir no solo a la transformación de la oferta eléctrica, que la hemos logrado ya en la Revolución Ciudadana, pasar ya a más del 95% de energías renovables, sino también en la demanda energética, es decir, dejar de usar combustibles fósiles, pasar a usar electricidad, el poder de nuestras cascadas, para nuestras cocinas, para nuestros automóviles, para nuestro parque automotor de transporte pesado, especialmente transporte público, y de esa manera poder tener vehículos eléctricos con la potencia de nuestras cascadas y no con importaciones de derivados del exterior. En honor al tiempo, le quiero hacer un par de preguntas finales. Le pido, estimado economista Arauz, respuestas cortas. La primera, el plan, en el evento de que ustedes lleguen al poder y tengan un importante número de legisladores, porque ustedes han dicho que esa es la idea, ¿ustedes quieren promover una consulta popular o una asamblea constituyente? ¿Eso está en el radar de ustedes? Mira, son temas que estamos analizando, Fabricio. Lo que sí estamos convencidos de que hay que recuperar la institucionalidad democrática del país. El 70% del Ecuador está de acuerdo de que la consulta fue mañosa y permitió esta violación de la independencia judicial. Vamos a trabajar con la Relatoría de Independencia Judicial de las Naciones Unidas para volver a tener una justicia independiente. Ese es lo que nos proponemos hacer. Los mecanismos los estamos estudiando aún y oportunamente los comunicaremos al país. Correcto. Lo segundo, porque me piden que le pregunte, usted habla de rescatar algunas de las empresas públicas que están siendo hoy mismo cerradas. ¿Medios públicos es una de esas? Pero por supuesto, Fabricio, nosotros creemos en la importancia de los medios públicos, no medios gubernamentales, no medios del Ejecutivo.
vamos a construir medios públicos de verdad con una gobernanza mucho más plural, democrática, que permita que el Ecuador entero pueda verse representado en sus medios públicos. Es absolutamente indispensable para cualquier país en la era moderna contar con medios públicos. Los vamos a recuperar, los vamos a repotenciar y vamos a hacerlos mucho más plurales. ¿Y cómo garantizar la independencia económica de los medios públicos? Porque, a ver, eso también se debatió, el hecho de depender del Estado central a nivel presupuestario, terminaron siendo medios gubernamentales y eso es innegable, economista Arauz. ¿Cómo hacer que en verdad sean medios públicos y no gubernamentales? Mira, en todos los países eso se garantiza a través del presupuesto general del Estado, así como se financia la independencia judicial, las superintendencias del Consejo Nacional Electoral. Se puede dar un financiamiento, obviamente, que parte del Estado, se pueden asegurar inclusive asignaciones permanentes, pero lo importante también es la gobernanza de los medios. Y eso es lo que hay que diseñar adecuadamente para que se refleje la pluralidad de nuestro país. Fabricio, perdóname, te agradezco muchísimo por la oportunidad. Igual ya vamos a terminar. Sobre el tiempo y tengo sí, una gente acá que también me están esperando. Igual nosotros ya estábamos terminando, economista Arauz, tendremos otras oportunidades de conversar y seguir hablando sobre la propuesta de campaña. Gracias por el tiempo, que tenga buen día. ¿Eh? Será un honor, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente y estamos atentos. Gracias. Andrés Arauz, precandidato a la presidencia de la República por la alianza entre Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, hablando aquí en A Primera Hora. Ha sido la primera entrevista que hemos tenido con él después de su nominación como precandidato presidencial y hemos procurado hablar de algunos temas. Habrá obviamente con todos los precandidatos y candidatos después la oportunidad de seguir conociendo y explorando sus diferentes propuestas de campaña.